Hola, ¿qué tal? Gracias por estar conmigo en Hipótesis Verdaderas. Los invito a efectuar un viaje por la historia geológica de la Tierra. En geología, unión se refiere a cada una de las divisiones mayores de tiempo geocronológico de la historia de la Tierra. Esto permite clasificar los acontecimientos de manera ordenada para su estudio. La historia de la Tierra se divide en dos tiempos geológicos conocidos como supereones. El primero de ellos es el precámbrico, que a su vez se subdivide en tres eones. El primero es el ádico, enseguida el arcaico y por último el proterozoico. El segundo supereón es el fanerozoico. Este a su vez se subdivide en tres eras. La primera es la paleozoica, la segunda es la mesozoica y la tercera es la cenozoica. El eón ádico es la primera división del supereón precámbrico. Comienza en el momento en que se formó la Tierra hace unos 4.567 millones de años y termina hace 4.000 millones de años, dando lugar al eón arcaico, conocido también como arqueozoico. Se piensa que durante este periodo de tiempos el sistema solar apenas se estaba formando y la Tierra se transformó en un cuerpo sólido con la corteza terrestre y las constantes erupciones volcánicas. Existe la hipótesis de que existió un impacto con la Luna que coadyuvó en el aumento de material rocoso en la Tierra. Las rocas más antiguas que se conocen tienen una antigüedad de 4.400 millones de años y se encuentran en Canadá y Australia, y formaciones rocosas en Groenlandia con una antigüedad de 3.800 millones de años son testimonio de ello. El tercer eón es el proterozoico, que inició hace 2.500 millones de años. Se distinguió por la formación de la corteza, los océanos, mares, lagos, otros mantos acuíferos y la atmósfera. La primera corteza continental se formó a partir de rocas ígneas volcánicas con contenidos de minerales ferromagnéticos, cuarzo y rocas basálticas, con silicatos, hierro, magnesio y sílice. Era muy caliente y nada homogénea. Según los científicos, por las constantes convulsiones del planeta hace 1.100 millones de años, se forma un primer supercontinente llamado Rodinia, el cual se fragmenta y 600 millones de años después se transforma en el supercontinente Pannotia, y en este mismo periodo se transforma en el supercontinente Pangea, al cual atribuyen una edad de unos 300 millones de años y que dio origen a los continentes actuales. Durante este periodo se produjo la expansión de las bacterias, primeros indicios de vida en la Tierra. Las bacterias procariotas dieron origen a la formación del agua en la Tierra y por las condiciones extremas que tuvieron que soportar, fueron los seres vivos idóneos para abrir el camino de la vida. Pero no estaban solas. Las cianobacterias, conocidas también como algas verdes azuladas, provocaron las primeras manifestaciones del oxígeno, formaron colonias en las aguas de los mares, ríos y lagunas, dando lugar al proceso de la fotosíntesis en su primera etapa. En algunas partes del planeta todavía quedan vestigios vivientes de estromatolitos, que son estructuras rocosas de diferentes estratos, semisumergidas en las aguas de algunos mares y lagunas, y que se formaron a través de la presencia del carbono proveniente de la atmósfera y de la sedimentación de restos bacteriales. La presencia y proliferación de colonias de cianobacterias productoras de las primeras e incipientes manifestaciones de la producción de oxígeno en la Tierra dio la pauta para abrir el camino de organismos aún microscópicos, pero ya constituidos por células eucariotas. Las células eucariotas se componen de un citoplasma con membranas de entrada y salida, un núcleo limitado por una envoltura y en el cual se encuentra contenido el material hereditario que incluye al ADN, es decir, la base de la herencia genética. Los seres pluricelulares como los animales y las plantas están compuestos por células eucariotas. En aguas poco profundas y fangosas de los mares proliferaron los trilobites y los nautilus, cuyo depredador principal era el Anomalocaris. De esos animales se sabe muy poco, pues sus fósiles sedimentaron y solo por casualidad son encontrados. Faltaba producir oxígeno, el vital elemento para el desarrollo de organismos pluricelulares en la Tierra.
y las plantas eran las únicas capaces de hacerlo, pues mediante la fotosíntesis producen una cadena de reacciones y procesos que describen una circulación constante en la biosfera terrestre. Los seres vivos toman del aire el oxígeno y luego lo exhalan como gas carbónico. Después del nitrógeno, el oxígeno es el gas más abundante en la atmósfera. Las primeras fotosíntesis se efectuaron en el agua de los mares, lagunas y charcas. Miles de millones de colonias de algas con la capacidad de realizar la fotosíntesis oxigénica, debido a que obtienen el carbono orgánico, lo procesan con los rayos solares y producen el oxígeno. El oxígeno procesado sube a la estratosfera, donde se transforma en ozono, el cual impide que los seres vivos sean dañados por los rayos ultravioleta del sol. El oxígeno depurado y la capa de ozono como protección facilitaron la vida y desarrollo de plantas más complejas, pero ya fuera de los océanos, lo cual permitió que fueran precisamente las plantas y árboles los encargados de procesar por medio de la fotosíntesis la producción del vital oxígeno para beneficio de todos los seres vivos. Aún con las condiciones rústicas de la Tierra, pues estaba en etapa de formación, existían ya los ingredientes necesarios para recibir y sustentar la vida. La era paleozoica se inicia con la desintegración del supercontinente Panotia y la formación del supercontinente Pangea hace 542 millones de años. Durante esta era, la superficie de la Tierra se divide en varios continentes y da comienzo al periodo cámbrico, el cual da lugar al desarrollo de numerosas formas de vida acuática, pero no terrestre, como esponjas, corales, artrópodos, trilobites y su principal depredador, el Anomalocaris, parecido a un camarón, según fósiles encontrados. Las plantas acuáticas, como las algas, eran la única manifestación de vida vegetal. El periodo Ordovícico, hace 485 millones de años, es el siguiente en la escala de la era paleozoica, y lo único notable es el aumento de vida acuática. El periodo silúrico, hace 443 millones de años, se distinguió por una serie de cataclismos que terminaron con una gran cantidad de la vida existente en esos momentos, provocados probablemente por los acercamientos de los continentes, las inundaciones debidas a la variación de los niveles de los mares y a las glaciaciones ocurridas. Da comienzo el periodo devónico, hace unos 416 millones de años, y el planeta sufre una serie de cambios. El supercontinente Gondwana se desprende del polo norte, dirigiéndose hacia el polo sur, y empezó a formarse un segundo supercontinente conocido como Euroamérica o la Eurasia, uniendo América del Norte, norte de Europa, Rusia y Groenlandia. Al Devónico se le conoce como la edad de los peces, pues aparecieron infinidad de peces como los placodermos, caracterizados por tener protección ósea y poderosas mandíbulas en forma de cuchillas, que actuaban como dientes. Se alimentaban de moluscos y otros invertebrados, llegando a medir hasta 10 metros de longitud. Otros tipos de peces con placas óseas y carentes de mandíbulas desarrollaron una gran cantidad de formas extrañas. Sin embargo, este tipo de peces dio lugar a peces con cartílagos, lo cual los hacía más ágiles y mejores predadores. Tenían escamas pequeñas y ásperas, aletas dorsales fijas y dientes afilados, como los tiburones y rayas actuales. Proliferaron los peces cubiertos con escamas, espinas y aletas maniobrables y vejigas con gas que facilitaban su flotación. Entre estos estaban los peces con aletas lobuladas, llamados así por la base gruesa y carnosa de sus aletas. Se piensa que ellos fueron los precursores de los anfibios con 4 patas en la tierra, incluyendo dinosaurios y mamíferos. Los primeros anfibios respiraban a través de pulmones y por su piel, y debían permanecer más tiempo en el agua. En el Devónico comenzaron a extenderse las plantas fuera de las áreas pantanosas, desarrollando nuevos tipos que pudieran desarrollarse en tierra seca. Hacia finales de este periodo aparecieron los primeros helechos
colas de caballo, plantas con semillas y algunos bosques con árboles de tallos leñosos y ramas con hojas. Se sabe que algunos alcanzaban hasta los 30 metros de altura. Aparentemente todo estaba perfecto para la proliferación de la vida en la Tierra, pero no fue así. Diversos factores, como el enfriamiento global debido a una reglaciación de Gondwana o la reducción de niveles atmosféricos de dióxido de carbono por la forestación de los continentes, inclusive no se descarta el impacto de un asteroide, están considerados como la principal causa de la extinción en alto porcentaje de la vida marina, incluyendo los arrecifes. El período carbonífero, hace 359 millones de años, precede al Devónico. Su nombre significa portador de carbón, pues aquí se formaron en pantanos enormes yacimientos de carbón debido a la gran cantidad de troncos de árboles. Se caracteriza por los constantes movimientos de las placas tectónicas debidos a la formación del supercontinente Pangea. Los continentes del sur permanecieron unidos a Gondwana. Una parte de la zona actual de Eurasia se unió con Europa a todo lo largo de los montes Urales, frontera natural entre Europa y Asia. Gran parte de Pangea se unió a los continentes de China del norte y China del sur, aunque ya estaban separados de la Eurasia. El oxígeno de la atmósfera era abundante y se caracterizaba por la gran cantidad de bosques que quedaron sepultados por los cataclismos que sufrió la transformación del planeta, dando origen a las capas de carbón. Los peces primitivos se extinguieron paulatinamente y los cartilaginosos y los óseos se multiplicaron. Los anfibios invaden la tierra firme y comienzan su desarrollo los reptiles. En los mares abundan los equinodermos, como las estrellas de mar, bivalvos, corales y los primeros tiburones. En tierra firme abundan los insectos, algunos muy grandes, como las libélulas, que según fósiles llegaban a medir hasta 60 centímetros con las alas extendidas. Abundan los helechos, hongos y bosques con árboles leñosos que alcanzaban alturas hasta de 30 metros. El periodo carbonífero finaliza con una glaciación, cuyos glaciares se extienden por todo el centro y sur de Pangea. En el último periodo de la era paleozoica, llamado Pérmico, hace 299 millones de años, la unión de Siberia y Europa a lo largo de los montes Urales produjo la unión casi completa de Pangea, exceptuando el sudeste de Asia que quedaba separada. De esta manera, en el único supercontinente Pangea, las zonas continentales generaban climas extremos y variados de calor y frío, y condiciones monzónicas con precipitaciones estacionales e infinidad de desiertos. Por los efectos de la última glaciación, las regiones polares estaban cubiertas por grandes capas de hielo y el nivel de los mares permaneció bajo, ya que se redujeron considerablemente las zonas costeras y por ende provocó la casi extinción de la vida marina. En Pangea se crearon cadenas montañosas y cordilleras que contribuyeron a minorar el impacto climático en todo el planeta. Las regiones polares eran bastante frías y las ecuatoriales cálidas. A la mitad del periodo pérmico se desarrollaron cambios importantes en el ecosistema, pues los climas tropicales se hacían más secos y áridos, los glaciares retrocedieron, los pantanos desecaron, se extinguieron infinidad de plantas y anfibios y el interior continental se hizo más seco. Aparecieron insectos de aspecto moderno, como las moscas, mosquitos, artrópodos, coleópteros y de otras especies, y sinápsidos como el mesosauro y dimetrodón, parecidos a los reptiles y que poseían una vela dorsal parecida a la del pez vela moderno y con órganos semejantes a los mamíferos, por los que son conocidos como mamíferoides. Los helechos con semillas, reptiles y sinápsidos sobrevivientes dominaron la superficie terrestre. La vida marina estaba constituida por los sobrevivientes de los periodos anteriores, equinodermos, moluscos y tiburones, entre otros. La concurrencia de cambios físicos estructurales en la corteza, la atmósfera y los océanos de la Tierra en este periodo fueron la causa de la extinción de por lo menos el 50% de la vida y se atribuyen a varios factores. Uno de ellos
fueron las constantes erupciones volcánicas, que se cree que liberaron dióxido de carbono, elevando las temperaturas hasta un 5%, pero no suficientes como para provocar una extinción masiva. El enorme calentamiento provocado por las erupciones pudo haber descongelado los depósitos de hidratos de metano existentes en el fondo de los océanos, liberando metano hacia la atmósfera, elevando otro 5% más la temperatura. Otra causa probable es la liberación de sulfuro de hidrógeno, que se desarrolla periódicamente en mantos acuíferos profundos debido a la escasez de oxígeno y a la gran cantidad de azufre volcánico sin oxígeno. Bacterias anaerobias absorben el azufre, lo reciclan y lo transforman en sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico que liberado en la atmósfera mataría a todo ser vivo. Por último, la causa menos probable de la extinción masiva es la de los impactos de meteoritos. Hasta ahora, los científicos solo especulan en las posibles transformaciones que sufrió la Tierra en el periodo pérmico de la era paleozoica. Esta historia continuará.